Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo esta versión de La Fuerza es la Unión solamente en formato web porque efectivamente, como anunciamos el pasado viernes, no hay desde el viernes 16 transmisión en vivo desde Radio Caracas Radio, por eso estamos transmitiendo únicamente por esta vía. Lo consideramos obligante en función de los acontecimientos que han ocurrido desde, en las últimas horas, pues el último fin de semana. En primer lugar, nuestra palabra de solidaridad, nuestra palabra de apoyo, nuestra palabra de respaldo a los centenares, a los miles de familias que desde Ciudad Bolívar, han tenido que pasar la noche en vela, han tenido que pasar la noche en vigilia, en defensa pues del patrimonio familiar, en defensa incluso de los bienes y de las vidas de quienes integran esos grupos familiares. Una situación absolutamente inenarrable, el impacto que ha tenido el caos económico de Maduro, el caos monetario provocado por el gobierno, inducido por el gobierno en lo que es la vida de la gente valiente de Ciudad Bolívar. Nosotros queremos hacernos eco del llamado que hace la gente de Correo del Caroní. Fíjense ustedes qué cosa tan importante que haya siempre por lo menos un medio de difusión independiente en medio de este blackout informativo que ha rodeado todo lo que ha estado pasando, todo lo que ha estado ocurriendo a propósito del caos económico inducido por Maduro. En el caso de Bolívar, por lo menos Correo del Caroní ha estado informando con mesura, con rigor lo que allí ha estado ocurriendo. Es demasiado importante esto. Precisamente la gente del Correo del Caroní ha dicho, ha llamado a no hacernos eco ni de cadenas, ni de supuestos sonidos grabados en vivo desde allá, porque en general todo esto no ha podido ser corroborado y en lugar de informar, desinforma, en lugar de informar, confunde y produce mayor inquietud y desesperanza. Ese es el llamado que hace la gente del Correo del Caroní, llamado que nosotros suscribimos. Nosotros, repito, en relación al tema del Estado Bolívar y concretamente de Ciudad Bolívar, creemos que es demasiado importante, en primer lugar, un reconocimiento al caos total que allí se ha vivido. Según Fedecámaras local, son 350 comercios saqueados, 350 comercios en una ciudad del tamaño de Ciudad Bolívar es prácticamente el 90% de la cantidad total de la red comercial que surte a esa población. También se tiene conocimiento a estas alturas, conocimiento verificado, repito, por fuentes serias como Correo del Caroní, de familias en el Estado Bolívar que han tenido que ir hasta lugares como Soledad o El Tigre para poder medio abastecerse de alimentos. Esa es la situación en esta ciudad en este momento. Repito, una madrugada extremadamente tensa, extremadamente angustiosa en medio de la vigilia de la ciudadanía, porque la actuación de los cuerpos policiales y de los cuerpos militares ha sido inexistente o tímida. Denuncian desde allá frente a la magnitud de esto que está ocurriendo. Entonces, en primer lugar, ese señalamiento solidario, ese señalamiento también de advertencia sobre la necesidad de procesar toda esta información con muchísima seriedad, con muchísimo rigor, y por supuesto, nuestra palabra de respaldo y de solidaridad a luchadores como Andrés Velázquez, a luchadores sociales, a luchadores políticos que están siendo en este momento acosados, perseguidos, para tratar de culpabilizarlos, para tratar de criminalizarlos con todos estos hechos. De más está decir a estas alturas que el único responsable eficiente
de todo este asunto es precisamente el gobierno. Pero repito, nuestra palabra de respaldo y de solidaridad con Andrés Velázquez, con Carlos Andrés García, con muchísimos dirigentes locales y regionales de la Unidad Democrática que en este momento enfrentan en sus respectivos espacios de actuación amenazas, hostigamiento, persecución por el solo hecho de ser referentes democráticos, y que en sus respectivas comunidades han estado intentando darle cauce democrático a esta protesta. Recordemos entonces, hay una situación muy compleja en el caso de Ciudad Bolívar, trágica en el caso de Ciudad Bolívar, pero no olvidemos que esta situación viene afectando también a lugares como Apure, Guasdualito, situaciones como Valera, acá arriba en los Andes. Mira, muy grave todo esto. Y yo quiero recordar a todos los que nos siguen en este momento, quiero recordar la cadena que hizo el señor Nicolás Maduro el sábado en la tarde-noche, cuando ante la situación del país, ante el caos, el impacto del caos inducido por su propio gobierno, por sus propias medidas, da una cadena muy sonriente él, diciendo que le había quemado las mafias, que le había quemado las manos a las mafias, cuando en realidad lo que le han quemado son los comercios, a los negocios, a los comerciantes, y en muchos casos incluso los bienes y las vidas. Solamente en el caso de Bolívar podemos hablar ya de 5 víctimas fatales. Entonces, este es un tema demasiado grave, y yo creo que también es muy importante aterrizar en un asunto de fondo. Ciertamente todo esto detona por el asunto del cono monetario, por el asunto del billete de 100 bolívares, por la locura, por la irresponsabilidad de estar retirando el billete de más alta denominación antes de tener en el país los billetes de recambio. Ciertamente esto detona por allí, pero la causa eficiente no es solo esa. La causa eficiente no tiene que ver con la alta del planeta en medio de una crisis generalizada, un tema que va más allá de lo económico, que implica la fractura de las instituciones y que implica la fractura de la convivencia social. Eso es lo que se hace expreso en una crisis como esta. Entonces, sobre ese tema en concreto, nuestra más profunda condena, nosotros creemos que se hace necesario, y así lo vamos a plantear hoy a las 11 de la mañana, lo va a plantear la fracción de la Unidad Democrática en la instalación de la comisión delegada de la Asamblea Nacional. Por un lado, la renuncia inmediata del gabinete económico y sobre todo del presidente del Banco Central de Venezuela, como los responsables directos, pues, de toda esta situación. También queda demasiado claro, demasiado evidente lo que hasta hace poco para algunas personas parecía un tema simplemente de debate político, el tema de la responsabilidad política del presidente de la República. Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro de lo que significa eso. Tenemos un ejemplo claro de lo que significa la responsabilidad política del presidente en la crisis, ¿no? Un señor que el domingo antepasado dice, bueno, porque le da la gana, pues, dice, haciendo uso de mis atribuciones, saco de circulación este billete y el próximo llega tal día y hacemos así, hacemos asado, hacemos sancochado. Bueno, y resulta que, en efecto, sacan de circulación el billete, no llegan los otros billetes, no llega la posibilidad de recambio, se genera este caos indescriptible en el país. Este caos tiene como consecuencia pérdida de vidas, pérdida de bienes, trauma institucional, conflicto social. Ajá, ¿y quién es el responsable de esto? Ahora, los responsables de esto son que si la conspiración planetaria, de que no hubo, que si los aviones se los quitaron, que si les desviaron los aviones, que si esto, que si lo otro. No, chicos, el responsable eficiente es quien tuvo la cachaza de dar una instrucción como esa, ¿no? Es decir, de retirar de circulación el billete de más alta denominación en el país, justamente en el momento en que se estaban pagando utilidades, aguinaldos, prestaciones, y que estamos en plena temporada navideña.
en un país tan castigado por la inflación, en un país donde estos sujetos, han destruido buena parte de lo que es la capacidad de producción de bienes y servicios. Buena parte de los comercios estaban esperando la temporada de diciembre para poner sus cuentas relativamente en azul. Bueno, resulta que diciembre terminó siendo el mes más malo de un año extremadamente malo. Entonces, esa es la manera como abordamos desde el punto de vista político este asunto en concreto. En primer lugar, se va a plantear hoy en la comisión delegada la necesaria renuncia, la urgente renuncia del gabinete económico, el establecimiento de la responsabilidad política de Maduro en esta situación en concreto, en esta situación en específico, y también la necesidad de investigar a fondo la situación del Estado de Bolívar, porque ojo con lo de Bolívar. Ciertamente hubo situaciones muy graves en todo el país. Esto es absolutamente correcto. En todo el país hubo situaciones muy graves. Ahora, ¿por qué ocurre lo que ocurre en Bolívar? En primer lugar, ¿por qué pasa lo que pasa en los municipios del sur, en la zona minera, en Santa Elena de Guairén, en todos estos sitios, en el Callao, en Tumeremo? ¿Por qué pasa eso? ¿No? Luego, ¿por qué lo que ocurre en Ciudad Bolívar prácticamente dejan que coja vuelo? Prácticamente la policía del Estado Bolívar y la Guardia Nacional en el Estado Bolívar, de acuerdo a los reportes que desde allá vieron de manera impasible, sin oponerse o prestando poca resistencia al avance de turbas delincuenciales, porque ojo, lo que pasó en Ciudad Bolívar no fue protesta social. Quizás en un primer momento pudo haber algún tipo de protesta social por la situación, pero luego fueron turbas delincuenciales las que tomaron el control de esa situación y de toda la ciudad. Entonces, ¿por qué pasa eso? Yo creo que hay que ir a fondo, porque en primer lugar no es la primera vez, ¿no? Ya tenemos como antecedentes el tema de la masacre de Tumeremo, todo lo que está pasando en los municipios del sur, y ahora nada más y nada menos que la capital del estado, nada más y nada menos que Ciudad Bolívar, en un estado, en una entidad donde los antecedentes de corrupción de la policía regional son ampliamente conocidos. Entonces, esto es importante determinarlo, y esto no lo puede investigar el gobierno. Esto no lo puede investigar el gobierno, bueno, porque el gobierno es quien tiene que ser investigado, ¿me entiendes? Rangel Gómez es, prácticamente un gobernador que a lo largo de toda su ejecutoria allí tiene más de un elemento para abrir una investigación profunda. Desde aquellos tiempos en que Andrés Velázquez planteó el tema de las mafias de la cabilla, de las mafias del acero, desde entonces hasta hoy, más de un elemento ¿cómo les digo?, de responsabilidad política y económica están claros allí. Ahora, el tema de la seguridad es demasiado claro, y también el tema de la corrupción de los cuerpos que deberían prestarle seguridad a los ciudadanos. Hace apenas unos meses se produjo en San Félix una situación gravísima de disturbios por hambre que también tuvo costo en vidas. Entonces, bueno, repito, el tema de Bolívar debe ser objeto de una investigación por las amplias evidencias que hay de connivencia entre sectores de los cuerpos de seguridad del Estado y sectores de la AMPA organizada, y que todo eso vaya hoy a cobrar la vida no solamente de una persona, de dos personas, de tres personas, sino prácticamente una capital de Estado sitiada. Debo también recordar lo siguiente: desgraciadamente no es esta la primera vez que ocurre algo por el estilo. No es la primera vez que ocurre. Recordemos lo que pasó en Cumaná. Recordemos cuando Cumaná, otra capital de estado, fue tomada por el AMPA. ¿Qué ocurrió entonces? Y estoy hablando de hace meses, apenas. Bueno, entonces el gobierno, cuando reaccionó, tarde y mal, entonces dicen, vamos a mandar una comisión y no sé qué cosa, tal y cual, y mandaron a Freddy Bernal para Cumaná. ¿Qué fue lo que encontró Freddy Bernal en Cumaná? Encontró a unos connotados oficialistas, ex altos funcionarios de la gestión de un gobernador chavista anterior, implicados en todo ese asunto. Un tema de pugnas dentro del oficialismo y la vinculación de esos actores políticos con actores del AMPA.
¿no? Eso fue lo que se encontró en Cumaná. Bueno, resulta que estamos en Bolívar en una situación también extremadamente delicada que tiene que ser determinada su profundidad, sus alcances y sus responsables. Eso es demasiado importante en este momento. En segundo lugar, yo creo que es también muy importante que nosotros hablemos acerca de lo que viene, ¿no? Y hablemos con responsabilidad y con pie firme sobre lo que viene, porque toda esta cosa que está ocurriendo, toda esta situación terrible que está ocurriendo, se produce prácticamente a las puertas de un año 2017 que se presenta muy complejo muy exigente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Repito, el tema no es simplemente el billete de 100 bolívares. El tema no es que si me cambian el billete o si por fin llegaron los billetes de 500. Ese no es el tema. El tema es que estamos en una economía con la inflación más alta del planeta, a la que le viene dentro de poco un nuevo disparo inflacionario. Ese es el tema. Entonces, nosotros tenemos, a la luz y al calor de esto que está ocurriendo, nosotros tenemos la responsabilidad de plantearnos el ancho de la respuesta que tiene que dar, no la oposición, no la MUD, sino el país democrático, el país alternativo. Yo creo que aquí está planteado en este momento, lo digo de manera absolutamente seria, que no solamente hay gente que habla de reestructurar o relanzar la MUD. Sí, eso hay que hacerlo, por supuesto. Y en primer lugar hay que reestructurar y relanzar la relación de los partidos con la MUD. Eso es demasiado importante aterrizarlo, porque y este llamado yo creo que debe ser asumido y entendido con claridad. Hay gente que habla de la MUD como que si ellos no formaran parte de ella. Dicen, hay que reestructurar la MUD como que si ellos estuvieran en el país del frente o en la ciudad de al lado, ¿no? Resulta que sus partidos son parte fundamental, parte estructural de la mesa de la unidad democrática, ¿no? Pero cuando hablan de la MUD, hablan como que si fuera otro país. Y resulta que, caramba, tengamos claro qué es la MUD en este momento. ¿Qué es la MUD en este instante? La MUD es nada más y nada menos, primero, la única tarjeta que ha logrado derrotar a la tarjeta del PSUV en 17 años de lucha. La única franquicia electoral que ha sido más exitosa que la franquicia electoral oficialista en 17 años de lucha. Eso es en primer lugar eso. En segundo lugar, la MUD es hoy por hoy el único partido de oposición que está legalmente registrado ante el Consejo Nacional Electoral. Todos los demás partidos de oposición tienen que renovar sus requisitos para estar legales ante el CNE. Todos. Los únicos dos partidos que existen desde el punto de vista legal ante el Consejo Nacional Electoral son en este momento la MUD y el PSUV. Todos los demás tienen que salir a recoger firmas. Todos. Entonces, bueno, eso es la MUD en este momento. ¿Tiene sentido entonces replantear, relanzar, reestructurar ese instrumento? Claro que sí lo tiene, por supuesto que lo tiene. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo a fondo. Ahora, en primer lugar, hay que reestructurar la relación de quienes integran la MUD con la MUD misma. Yo lo he dicho antes, lo repito ahora. La mesa y sobre todo la unidad como concepto no puede ser un trapo que tú lo agitas como bandera cuando te conviene y lo usas como coleto cuando no te interesa. Es decir, la MUD no puede ser buena para sacar diputados y mala luego a la hora de tener que funcionar como estructura de coordinación y dirección de la lucha, porque entonces cada quien más bien tira por su lado. Eso hay que reestructurarlo, eso hay que relanzarlo. La MUD como instrumento político. ¿Y por qué hay que reestructurarlo y por qué hay que relanzarlo? Bueno, porque básicamente hasta ahora la MUD ha sido una alianza electoral. Y nosotros, los venezolanos, en este momento no tenemos un horizonte electoral a la vista. Nosotros tenemos que luchar por rescatar el derecho al voto. En consecuencia, la MUD, que alguna vez fue diseñada, concebida, ejercida como plataforma electoral, hoy tiene que ser reestructurada y relanzada como instrumento de lucha, más allá de lo electoral, como instrumento de lucha política y social. Eso hay que hacerlo, ¿no? Pero además de eso, además de la MUD, de la MUD como alianza de partidos, como frente partidista,
nosotros tenemos la necesidad en este momento de plantear la necesidad, un acuerdo de unidad nacional frente a la crisis. Aquí es demasiado importante que todos los sectores, los estudiantes, los empresarios, los trabajadores organizados, los trabajadores informales, las mujeres, las amas de casa, los líderes comunitarios, todos los sectores, los gremios, por supuesto, los sindicatos, por supuesto, todos los sectores suscriban un acuerdo de unidad nacional frente a la crisis y planteen un camino claro, nos planteemos un camino claro hacia el porvenir. Eso es demasiado importante. Y no solamente un acuerdo, una suerte de documento de los abajo firmantes, pues, no solamente un acuerdo para la foto, es demasiado fundamental. Alguien escribe aquí el tema de cómo defendernos frente a la crisis, frente a los malandros, frente a la desidia del gobierno y la agresión del gobierno. Bueno, ese acuerdo de unidad nacional tiene que aterrizar de inmediato, ya en las próximas horas, en la estructuración de algo así como una sala situacional del país democrático, una sala situacional de la sociedad democrática, donde estén los afectados, ¿vale? Donde estén los afectados, donde estén los empresarios, los comerciantes, los trabajadores, los empleados, los gremios, los estudiantes, repito, haciéndole seguimiento y tomando decisiones sobre la marcha de la crisis. Esto es demasiado importante, bueno, porque también hemos visto lo que ha ocurrido en las últimas horas a propósito de este tema. El blackout informativo, el silencio informativo. Ayer, mientras que Ciudad Bolívar estaba en aquella tensión, en aquel caos, entonces resulta que estaban transmitiendo el Mismundo, Mundo, pues, ¿no? Entonces, frente a una situación como esa, es, repito, demasiado importante que, además de relanzar el frente político, la MUD como frente político, avancemos hacia la suscripción de un acuerdo de unidad nacional de todos los sectores, y que quizás uno de los primeros resultados, una de las primeras concreciones de ese acuerdo sea precisamente el establecimiento de una sala situacional de la sociedad democrática para hacerle seguimiento en detalle a la evolución de la crisis y fijemos, por supuesto, respuesta frente a ello. Yo creo que eso es demasiado importante en un momento como este. Lo vamos a plantear en la mesa de la unidad democrática, lo vamos a plantear ante todos los organismos de la sociedad civil, porque en este momento, más allá, yo creo que está también demasiado claro, pues, durante todos estos días, yo creo que hay que ser en eso profundamente autocrítico, y allí, por cierto, cuando hablo de autocrítica, quiero rescatar y aceptar con humildad el planteamiento crítico hecho por la Conferencia Episcopal Venezolana. El documento de la Conferencia Episcopal Venezolana del pasado sábado yo creo que tiene que ser leído y repasado por todos los actores políticos, por todos los dirigentes sociales, y sobre todo por quienes desde el ámbito opositor queremos seguir dando esta lucha por la libertad y por la democracia. Allí hay planteamientos críticos muy claros y yo creo que son muy justos, ¿no? El llamado que hace la Iglesia a todos los dirigentes políticos, sean del color que sean, a luchar al lado de la gente, con la gente. Yo creo que es demasiado claro, porque es que si uno recuerda lo que pasó en Venezuela aquí días antes del estallido, los días martes, miércoles, jueves incluso, bueno, ¿qué teníamos? Teníamos a la oposición básicamente actuando desde la Asamblea Nacional. ¿Recuerdan? Aquellas sesiones ciertamente candentes, el tema de la responsabilidad política, todo eso, ¿no? Y teníamos al gobierno atrincherado desde el Tribunal Supremo de Justicia, como que hay más en boca de caño, esperando que salieran las resoluciones de la Asamblea Nacional para torpedearlas por allí. Ahora bien, mientras la oposición estaba en la AN y mientras el gobierno estaba en el TCJ, todo el país estaba en caos, ¿no? En colas gigantescas en los bancos de toda la República, ¿no? Venezuela era una especie de gigantesca ventada de madre que se estaba levantando desde todas las colas del país hacia
a quienes ven como el responsable eficiente de esta desgracia, que es la persona que dio la orden de retirar los billetes de 100 sin haberlos sustituido antes, sin tener a la mano el sustituto de estos billetes que iban a ser retirados. Entonces, repito, mientras el pueblo estaba en la calle, pasando roncha, con esta angustia, a propósito del tema, la oposición estaba en la Asamblea Nacional discutiendo el tema de la responsabilidad política del presidente, y el gobierno estaba en el TCJ esperando que salieran las resoluciones de la AN para sabotearlas desde allí. Frente a eso, mientras estaba ocurriendo eso, bueno, se estaban creando las condiciones para que ocurriera lo que pasó el viernes. El viernes estalla el caos. Estalla el caos. Un caos, repito, inducido por el gobierno, promovido por el gobierno. Por eso el planteamiento que hacen los obispos venezolanos, el planteamiento que hace la Asamblea de la Conferencia Episcopal es absolutamente pertinente. Ese llamado al botón, ese llamado a estar luchando desde la realidad de la gente, desde la roncha que está pasando el venezolano, es demasiado importante. Entonces, bueno, con esto hemos querido dar este abreboca acerca de lo que van a ser no solamente las posiciones, sino las actuaciones de la Unidad Democrática en las próximas horas. Nosotros, repito, hacemos un llamado urgido, ¿no?, a esas tres prioridades inmediatas que tenemos. Uno, reestructurar y relanzar la Unidad Democrática como instrumento de lucha más allá de lo electoral, porque no tenemos horizonte electoral, como instrumento de lucha político y social, y para eso es demasiado importante tener no solamente una alianza de siglas, ¿no?, o una federación de egos. Para eso es demasiado importante tener comunidad de propósitos frente a lo que aquí está pasando y sobre todo frente a lo que aquí viene. En relación a este segundo punto, lo que aquí viene, bueno, creemos que es demasiado importante, lo vamos a plantear formalmente en la mesa, y de ser aprobado vamos a salir a plantearlo en todas las demás organizaciones de la sociedad democrática, un pacto de unidad nacional frente a la crisis, un pacto de todos los actores que están siendo agredidos en este momento por la política económica del régimen, para construir alternativas inmediatas frente a la crisis. Y un primer producto de ese pacto, nos atrevemos a sugerir, sea el establecimiento de esta sala situacional de la sociedad democrática para hacerle seguimiento en tiempo real a la crisis y para poder ir articulando las respuestas de todos los sectores agredidos en un frente coherente y común. Porque bueno, hay que decirlo con claridad, esto que está pasando en Bolívar, esto que pasó antes en Cumaná, es lo que está pasando en toda Venezuela, con diferentes grados de intensidad. Hay una especie de alianza de actores de la política con actores del AMPA para agredir a los venezolanos. Y en este momento entonces los venezolanos tenemos que dar una respuesta del ancho de la situación que está planteada, una respuesta siempre constitucional, siempre enérgica y pacífica, pero coherente, congruente, porque otra cosa que está probada